Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 al 14. Les voy a pedir, hermanos, que mientras transcurre el mensaje, ustedes me den su tiempo de concentración. Cuando tú te concentras los primeros 15 minutos en el mensaje, tú vas a entender todo el mensaje. Y yo sé que hace calor, un montón de cosas, pero este es un mensaje que me ha costado escribir, me ha costado estudiar. Pienso en mi mente natural que puede ser un mensaje un poco complicado, pero voy a tratar de ser lo más sencillo y práctico posible. Porque lo que voy a decir esta mañana, lo que quiero enseñar esta mañana, lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana, creo que es una verdad tremenda. Es una verdad que nosotros necesitamos entender profundamente en base a la fe. ¿Alguien vio a Dios esta mañana aquí en medio nuestro? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien vio un ángel esta mañana en medio nuestro? ¿Alguien vio a Jesús esta mañana en medio nuestro? Pero creemos que Dios está con nosotros. ¿Lo creemos o no? ¿Lo hemos visto? Pero lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Por fe. Pero esa fe está en base ¿a qué? A la Escritura. ¿Ok? Creemos porque hay algo escrito. Dios ha prometido estar con su pueblo. Salmo 3, verso 6, si no me equivoco. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Lo dice su palabra. Yo lo creo. Amén. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo de nuevo, una vez más, para que la palabra penetre en nuestra mente y corazón. Una vez más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, me llenoito. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Marque esa frase. ¿O no sabéis? Verso 3. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6, márquelo, de nuevo, subráyelo, destáquelo. Segunda vez que Pablo lo menciona. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9. Sabiendo que, nuevamente, márquelo, tercera vez que Pablo menciona la palabra saber. ¿O no sabéis, sabiendo esto, sabiendo qué? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, ¿qué dice? Al pecado murió. Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros consideraos, palabra clave, márquela, destáquela, memorícela. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos. Palabra clave, márquelo, destáquelo. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, bendice este mensaje, por favor. Usa mis labios, usa mi mente para poder compartir algo eterno. Mis labios que muchas veces son usados para otras cosas. Úsalos ahora para tu gloria, Señor. Bendice a mis hermanos, guarda esta verdad en sus corazones para que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada veíamos que este versículo 11, ha sido traducido o parafraseado de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia ampliada lo traduce así, el verso 11. Así también considérense. Esa palabra es buena palabra, es una buena traducción. Considérense muertos al pecado y rota o quebrantada su relación con Él. Pero considérense vivos para Dios, viviendo en comunión inquebrantable con Él, en Cristo Jesús. Otra traducción o parafrasis de John Philip, que es un comentarista norteamericano, que dice: de la misma manera, mírate a ti mismo. Es una buena traducción también. Mírate a ti mismo, considérate a ti mismo. Puedes verte a ti mismo como muerto al castigo y al poder del pecado. ¿Se acuerdan que Cristo murió por el pecado y al pecado? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Entonces, mírate a ti mismo como muerto al castigo y al poder del pecado, pero vivo y sensible al llamado de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Otra traducción de Kenneth West, esta me gusta mucho. Dice así también: estén constantemente contándose, mirándose, considerándose ustedes mismos con el hecho de que, por un lado, ustedes son los que han sido separados de la culpa y del poder de la naturaleza pecaminosa. Mírense, considérense, mírense a sí mismos, estén constantemente contándose como aquellos que son libres, separados de la culpa y del poder de la naturaleza pecaminosa por la muerte de Cristo. Y por el otro lado, considérense también vivos con respecto a Dios por su resurrección. Estas porciones nos ayudan a entender un poco más lo que Pablo quiere decirnos. Recuerden que la Biblia no se escribió en español, el Nuevo Testamento no se escribió en español, no se escribió en esta cultura occidental, latinoamericana, sudamericana, se escribió 2000 años atrás. Pablo escribió Romanos más o menos en el año 60, Imperio Romano, cultura greco-romana, con un tremendo trasfondo hebreo y griego también. Entonces por eso vamos al griego. Entonces por eso es importante que nosotros busquemos el idioma y podamos entender el contexto en que fue escrito. Lo que yo quiero esta mañana comentarles a ustedes es la importancia del pensamiento. Nosotros estamos llamados a pensar. Cuando entramos a la iglesia, no dejamos afuera nuestro cerebro. ¿Ok? Cuando entramos a la iglesia, entramos con nuestro cerebro y la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser analíticos, debemos pensar, reflexionar en lo que se enseña en la iglesia. La iglesia es eminentemente, como Pablo le dice a Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. Lo que oímos es importante. Cuando venimos a la iglesia y leemos la Escritura, es importante saber que lo que dice la Biblia es verdad absoluta.
y que lo que está escrito para cambiar mi mente. Porque todos hemos nacido en este mundo con una mente natural. ¿Sí? Todos hemos nacido en este mundo llenos, recibiendo la influencia de este mundo. Y tenemos por naturaleza, una mente natural. ¿Qué necesitamos entonces? Lo vamos a ver algún día, cuando lleguemos a Romanos 12, cuando Pablo habla de la mente renovada. La mente renovada es una mente que ha sido captada por las verdades eternas y se ha doblegado a esas verdades. Es una mente que ha sido tocada por el Espíritu Santo y está llena de pensamientos del cielo. Analiza todo desde el punto de vista celestial. Cree todas las verdades y no solamente las cree, sino que vive en función de estas verdades. Porque una cosa es leer, una cosa es saber y otra muy diferente es creer. 3 pasos, lo vamos a ver. Saber, creer, vivir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Leí por ahí que en la NASA, esta agencia interespacial de los Estados Unidos, hay un cartel en alguna de esas tantas oficinas que hay en la NASA, un cartel donde hay una foto de una abeja. Y decía este cartel: la abeja aerodinámicamente no está hecha para volar. Por tanto, la abeja no podría volar. Y luego el cartel dice, pero aún así vuela. Todas estas cosas, contra todas estas cosas, la abeja vuela. Y el cartel termina diciendo, no le digan a la abeja que no puede volar. Es mejor que ignore que aerodinámicamente no es capaz de volar. Lo que quiere decir esta ironía, ¿no?, es que hay muchas cosas que a nosotros nos conviene ignorar. Nos conviene ignorar ciertas cosas. En este caso puntual, a la abeja le conviene ignorar que aerodinámicamente no está hecha para volar. Pero no siempre es así. No siempre es beneficioso ignorar ciertas cosas. Y mucho menos en el mundo espiritual y en nuestra vida espiritual. Hermanos, por favor, nunca nos conformemos con la ignorancia. Nunca nos conformemos con saber algo de Cristo, algo de la Escritura. No nos conformemos con ya sé lo suficiente, no necesito más. Nunca es suficiente. El Señor Jesús dijo que la vida eterna es, Juan capítulo 17, verso 3. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Jesucristo. Vida eterna es conocer a Jesucristo. Así que tendremos toda la eternidad para conocer a Cristo. Hoy solo estamos en la pequeña, insuficiente introducción de quién es Jesucristo. Estaremos toda la eternidad conociendo a Jesucristo. Hermanos, no nos conformemos con lo poco que sabemos. Es que no me entra, no tengo la capacidad. Entonces tenemos que aprender a esforzarnos mentalmente. Hermanos, nuestra mente, como decía la semana pasada, nunca es una mente pasiva. Siempre está pensando. Y de alguna manera estamos recibiendo la influencia de este mundo o del cielo. Tu mente está constantemente en eso. Es imposible creer en algo sin haber pensado en ello. ¿Ok? O sea, todo lo que creemos es porque yo pensé en eso. Pablo entonces llega al verso 11, en donde está esa frase, así también vosotros, que puede traducirse como
en referencia o con referencia a lo dicho antes o en consideración con lo dicho antes. Entonces nos encontramos con que el verso 11 puede llamar una bisagra o puede llamarse como una conclusión de todo lo que Pablo ha dicho desde el verso 1 hasta el 10. Y lo que él nos ha dicho son verdades. Pablo nos ha dicho verdades eternas. Pablo, continuando su disertación, en donde el tema principal del verso 1 al 10 es que nosotros hemos sido identificados vitalmente con Cristo por medio del bautismo. 1 Corintios 12:13. Y luego Pablo nos dice que hemos sido identificados en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su glorificación. Hemos sido injertados en Cristo. Es por eso que él dice en el verso 2 que es imposible que un creyente pueda rendirse de nuevo al pecado porque ha muerto. Y los creyentes en Roma, como nosotros, podríamos decir, bueno, ¿cuándo morí? Y Pablo dice en el verso 3, hemos muerto cuando Cristo murió. Esas son las verdades que Pablo ha querido dejar claro. Como dije, el verso 11, entonces, es un resumen, pero es una aplicación de todo lo que él ha dicho anteriormente, de todo lo que él ha venido diciendo anteriormente. Entonces ahora el verso 11 cambia la temática y dice, bueno, en consideración a todo lo que yo he venido diciendo, el verso 11 dice, consideraos. Palabra clave. Es una tremenda palabra. Es la palabra, es un verbo, logiceste. Es un verbo. Estén considerándose. Escrito en un tiempo presente, imperativo, voz media. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero vamos a la traducción. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos traducir el verbo logiceste? De la siguiente manera. El verbo significa atribuir, concluir, estimar. La palabra puede traducirse como tener en cuenta, pensar, ser contado como, ser tenido como, hacer un cálculo mental, poner en la cuenta de alguien. Por eso algunas traducciones lo traducen como considérense, mírense a sí mismos, estén constantemente contándose o mirándose. ¿Por qué es importante este verbo? Porque Pablo ha dicho que este verbo es la conclusión de todo lo que él ha dicho anteriormente, desde el verso 1 al verso 10. Hermanos, quiero decirles algo. Hay un hombre, un comentarista que se llama James Montgomery Boyce, y él dice en su comentario a Romanos que de todos los capítulos anteriores, este es el versículo en donde por primera vez Pablo nos ordena algo. Pablo nos manda algo, por eso es un imperativo. El tiempo presente dice, estén constantemente mirándose, considerándose. ¿Cuánto entienden hasta ahora cómo vamos? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está mandando Pablo aquí? Pablo hace un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Piensen bíblicamente. Piensen doctrinalmente. Piensen teológicamente. Pero eso es solamente para pastores, para doctores en teología. No, es para cualquier creyente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Consideren, piensen en todo lo que he venido diciendo desde el versículo 1 al versículo 10. Podemos resumirlo de la siguiente manera.
Lo primero que nos dice Pablo es saber. Lo dice en los versos 3, me quedó feo ese 3. 3, 6 y 9, ¿sí? Lo dice claramente. Lo dice, o no sabéis, verso 3, verso 6, sabiendo esto, verso 9, sabiendo qué, 3 veces. Después, la segunda palabra es considerar. Y eso lo usa en el verso 11. La tercera palabra que vamos a estudiar es presentar nuestros cuerpos. Y lo dice en el verso 13. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo dice desde el verso 1 al 10, específicamente el verso 3, 6 y 9, él habla de una cosa, ¿de qué? De hechos. Él habla de la verdad. ¿Y qué nos dice? Cristo murió. ¿Eso es verdad o no? ¿Es verdad o no es verdad? Es una verdad. Cristo murió, es una verdad. Nadie puede negar esa verdad. Pero luego nos dice que por una obra de Dios, nosotros fuimos incluidos en Cristo. ¿Es una verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad absoluta. Y esta verdad es una verdad teológica. Es una verdad teológica, hermanos. Inmerso, fue vinculado con Cristo. Y donde está Cristo estoy yo. Y lo que le ocurre a Cristo me ocurre a mí. Yo he sido puesto en Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 30, verso 11. Estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estamos en Cristo? Por supuesto que sí. Ni este mundo, ni tu carne, ni el diablo, ni tu pasado, ni tu presente podrán negar eso. Estoy en Cristo y nadie me puede sacar de Cristo. Ni mi peor pecado. Tal vez soy un creyente a medio morir saltando. ¿Entienden ese término? Soy un creyente a patas con los piojos. Estoy usando refranes chilenos. Soy el ratón de la cola más pelada que hay, como cristiano, pero estoy en Cristo. ¿Alguien dice amén? Esa es una verdad, hermanos. Por eso Pablo dice, quiero que sepan, quiero que lo sepan, es importante. Estamos en Cristo, es verdad, es un hecho, es teología. Esto es algo que Dios ha hecho. Yo no lo hice, yo no me puse en Cristo. Hermano, escuche esto, yo no me puse en Cristo, pero estoy en Cristo. Por lo tanto, yo ni nadie me puede sacar de Cristo. Es por eso que el creyente no puede ser condenado, porque si fuera condenado, Cristo debería ser condenado. ¿Sabían eso? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Están en Cristo? No hay condenación. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es lo que sé. Esto es algo que sé o debería saberlo. El verso 11, Pablo usa un segundo verbo que es el verbo, ya lo dijimos, ¿no? Logiseste, considerar. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a, si estos son hechos, del verso 1 al 10, son hechos, el verso 11 se refiere a qué? A la fe. Esto es lo que pasó, esto es lo que Dios ha hecho. Él me ha puesto en Cristo, estoy en Cristo. Cristo murió, yo morí. Cristo resucitó, yo resucité.
Cristo ascendió, yo ascendí. Cristo se sentó a la diestra del Padre, yo estoy a la diestra del Padre, es un hecho. Y ahora lo creo. Lo creo. ¿Lo creo? ¿Lo creo o no lo creo? Esto es lo que creo. Y recuerde que el verbo dice algo que yo debo estar haciendo todos los días. La Biblia dice que estoy muerto. ¿Piensas en ti mismo como muerto? Te levantas en la mañana y ¿qué es lo primero que haces en la mañana cuando te levantas? ¿Cuántos van directo al refrigerador? ¿Cuántos son los que luchan por sacarse la almohada de la oreja? ¿Cuántos no saben en qué mundo están? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Lavarse la cara, sí, por favor, lávense la cara. Pero lo primero que yo debo hacer es, estoy muerto. Buenos días, cadáver. Le dice a tu esposa, a tu esposo en la mañana, estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de caras, olores. No estamos diciendo que es cadáver porque está... Buenos días, cadáver. Buenos días, cadáver. ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad teológica y doctrinal. Quiero decirle algo, Dios no juega con las palabras. Él no está jugando y dice, a ver, ¿qué inventamos, Pablo? No, para Dios estamos muertos. Para Dios somos tanatos, muertos, necros. Estamos muertos. El viejo hombre está muerto. Estoy muerto en Cristo. Estoy muerto por Cristo. Estoy muerto al pecado. El pecado ya no me domina. Nadie va al cementerio, ¿no? Nadie va al cementerio, a una tumba, y le dice, Lucho, págame lo que me debes o te mato. ¿Alguien va al cementerio a cobrar plata? Págame o te mato. Está muerto. Debemos considerarnos muertos. Eso es considerarnos. Eso está en el corazón. Lo que sabemos está aquí. Esto es lo que yo sé, está aquí. Pero yo tengo que aprender. ¿Por medio de qué? De la meditación en la palabra de Dios, por medio de la meditación en las verdades eternas, por meditar, por leer. Yo debo permitir que eso llegue a mi corazón. ¿Eso está en mi mente? Eso debe llegar a mi corazón. ¿Sí? ¿Cuántos me entienden hasta ahora? Pero Pablo nos va a decir, que lo vamos a tocar yo creo en 2 semanas más. Pablo en el verso 13 nos dice, presentar. Eso tiene que ver con acción. Acción. Eso tiene que ver con la voluntad. Mire, mente, corazón, voluntad. Lo que yo sé, lo que yo creo, lo que yo hago. ¿Entiendes? Lo que yo creo, lo que yo sé, lo que creo. Y número 3, lo que hago. Por eso Pablo dice, presenten vuestros miembros, preséntense ustedes a Dios, para servir a Dios, para vivir para Dios y no para vivir como éramos antes, muertos en delitos y pecados. Hermanos, todo comienza con saber, pensar, luego creer y luego
hacer. Entonces, no podemos pedir que un cristiano haga algo que no cree, mucho menos algo que no sabe. ¿Sí o no? Pablo se ha tomado 6 capítulos recién para decir algo, hagan esto. Pero nosotros tenemos un creyente que nació ayer de nuevo y le decimos, tienes que ser santo. Tienes que dejar de ir a la fiesta, tienes que dejar todo y venir a Cristo. Sí, pero ya lo hago. Y el pobre termina o tratando de hacer algo, pero no tiene la capacidad de hacerlo porque no sabe y no cree. ¿Entiende? Ok. Como dije, es importante lo que creemos. Es muy importante. Y para que nosotros podamos creer, debemos saber algo. Algo debe entrar en nuestra mente. Y les voy a mostrar algunos versículos que hablan sobre la importancia de pensar. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. ¿Están aquí todavía? ¿Tienen calor? Piensen que no tienen calor. Consideren que están en el polo. Colosenses 3, del 1 al 3, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y esta es una oración condicional de la primera clase en el griego, que quiere decir, sí, ustedes han resucitado con Cristo. Entonces, como hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hemos resucitado. Entonces, por eso debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Y luego dice, poned ¿qué? La mira. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ¿les suena eso? Han muerto. No busquen las cosas terrenales. Han muerto. No busquen las cosas de la tierra. Han muerto. Pastor, pero ¿sabe lo que le pasó a la Raquel Argandoña? Busquen las cosas de arriba. Pero usted sabe lo que le pasó a... Ustedes saben más de farándula que yo. No, no saben. ¿Sí o no? ¿Usted sabe lo que le pasó a Fatma Gul en la teleserie turca? No está la Mati para ponerme al día de las teleseries turcas. Pablo dice, ustedes han muerto. Han muerto este mundo, han muerto este siglo, han muerto a su naturaleza pecaminosa. Busquen las cosas de arriba. Y aquí en el verso 2 dice, poned la mira. Y esta es una palabra interesante. Piensen en la constructura gramatical, en la construcción. Presente, imperativo de nuevo, es un mandato. Estén constantemente poniendo la mira. Es un mandato, no es una sugerencia. Si ustedes han resucitado con Cristo, entonces estén poniendo ¿qué? La mira. Poner la mira habla de pensar, poner la mente sobre algo, implicando un interés y una reflexión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pongan su mente. Ustedes han muerto. Pongan su mente. No permitan que su mente divague. No permitan que su mente esté aquí, allá, para allá, esté así, divagando. Hermano, es lo más terrible para un creyente tener una mente que divaga. Yo debo tener disciplina mental. Filipenses 4, verso 8, que dice, en todo lo que es puro, honesto, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de pensar, si hay algo digno que dice, en esto pensar. ¿Me interesa lo que le pasó a la Raquel Argandoña? ¿Es digno? ¿Es de buen nombre? ¿Es honesto?
estén constantemente poniendo la mente. Estén constantemente poniendo la mente. La idea de este verbo es la de fijar y mantener firme en la mente y los pensamientos las cosas eternas. Yo tengo que anclar en mi mente y estar manteniendo eso en mi mente constantemente, que las cosas eternas. Los pensamientos deben estar anclados en las verdades eternas. Los pensamientos deben estar anclados, asentados en las cosas eternas y no en lo temporal, no en la bagatela de este mundo. Porque hemos muerto y hemos resucitado a una vida nueva. Vivamos en esa vida nueva. Nuestra mente debe estar anclada entonces en las cosas de arriba, en las verdades eternas. El creyente debe aprender a vivir en su nueva posición en Cristo. Pablo le escribe a los filipenses, en contraposición de los colosenses, le dice que ustedes han resucitado, busquen o pongan su mente en las cosas de arriba. Veamos Filipenses capítulo 3, verso 18. Filipenses capítulo 3, verso 18, 19. Porque por ahí andan muchos. ¿Lo tienen? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando. Pablo está llorando por este grupo. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Colosenses, ¿qué dice? Han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Los enemigos de la cruz solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. En lo terrenal. ¿Somos enemigos de la cruz o amamos la cruz? Porque los enemigos de la cruz piensan en las cosas terrenales. Su mente está anclada en las cosas terrenales. La mente de estas personas que son enemigos de la cruz piensan, le dan vuelta, están constantemente maquinando, pensando. Hermanos, es tan importante lo que pensamos. Porque llegamos a hacer lo que pensamos y a vivir de cómo pensamos. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Cuántos tienen protección a su mente? ¿Tienen protección? ¿Tienen un antivirus mental? ¿Quieres que te cuente algo? ¿Quieres que te cuente algo de la iglesia, de los hermanos? ¿Quieres que te cuente algo de la Jani? Para que oremos. Y ahí está el antivirus. No voy a permitir. No en mi mente. No basura. No quiero saber nada. No voy a conocer a nadie en la carne. Pablo dice que estos son enemigos de la cruz, que solo están mentalmente atrapados en lo terrenal. Otro ejemplo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos 5 y 6. Pablo dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Porque el verso 6 comienza con un porqué. Interesante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Ok. Pablo usa acá dos palabras, el verso 5 y el verso 6. Lo primero que dice el verso 5, dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan. Esa palabra piensan quiere decir pensar, poner en la mente. Quiere decir echar a procesar, ¿cierto? Todos nosotros, todo el día, momento a momento estamos pensando. Siempre pensamos. No hay ningún momento en el día en que no pensamos. Siempre estamos andando. Estamos pensando. ¿Ok? Estoy buscando un lugar donde hacer un gráfico. Acá es un poco más grande. Pablo dice que la mente humana recibe influencia de dos mundos, carne y el espíritu. Pablo dice, porque los que son de la carne, en otras palabras, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, que se llama carne, y Pablo usa la palabra griega kata, que quiere decir aquellos que están bajo el dominio de la carne, piensan ¿en qué? En la carne. Aquellos que están dominados por la carne van a pensar en cosas de la carne, punto. Pero luego dice, aquellos que están dominados por el Espíritu, pensarán en cosas del Espíritu y no hay vuelta. Y luego dice el verso 6, ¿por qué? Y va a explicar, porque el ocuparse, y ahí habla de la reflexión, ahí habla del contenido. El primer verbo, pensar, es la acción. En el verso 6 habla del contenido del pensamiento. Verso 5 es el pensamiento, es la acción de pensar. Pensamos en base a la carne o el espíritu. Y el verso 6 habla del contenido. Dice el verso 6, porque el ocuparse, si el contenido de los pensamientos es carne, ¿cuál es el resultado? Pero si el contenido de tus pensamientos es el espíritu, ¿cuál es el resultado? Chan, chan, no hay más. Pablo dice, los que piensan, los que están bajo la influencia de la carne, van a pensar cosas carnales. Pero los que están bajo la influencia del espíritu, van a pensar cosas espirituales. Y luego dice, porque la reflexión de la carne va a producir muerte. Pero la reflexión del espíritu va a producir vida y paz. Una vez le preguntaron a un grupo de hermanos en la China. Este grupo de hermanos participaba en la iglesia de Watchman Nee. ¿Alguien ha escuchado algo de Watchman Nee? Ok, algunos. Bueno, Watchman Nee era un predicador en la China, un hombre que fue muy usado por Dios. Y este grupo de hermanos había entrado a la iglesia y estaba disfrutando y amando la palabra, amando la gracia, amando la comunión. ¡Oh, qué rica la comunión! ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje, hermano Ni! ¡Qué tremendo mensaje! Usted nos ha abierto el corazón y la mente. Gracias a Dios por el mensaje. Pero después de un tiempo estos hermanos comenzaron a decaer. Cuando estos hermanos al principio venían y se sentaban en las primeras filas, escuchando, pero luego después se sentaban allá último donde están ustedes. Ya no querían estar cerca del hermano Ni, sino lejos. Y él les preguntó, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo que ustedes, wow, Dios, tan a la gracia, a la palabra. ¿Y qué pasa ahora que lo veo con cara de pescado? Y ellos dijeron, no sabemos.
Y el hermano ni sabía, lo sabía. Les preguntó, ¿cuál es la diferencia entre ustedes 6 meses antes y ahora 6 meses después? Y él les dijo, ustedes comenzaron a enfocarse en el error del pastor. Ustedes comenzaron a enfocarse en el error del hermano. Ustedes comenzaron a hablar entre ustedes en que la música, los mensajes, el pastor, Y eso fue apagando su vida espiritual. ¿Por qué? Porque los que piensan en las cosas de la carne son aquellos que están dominados por la carne. Y aquellos que piensan en las cosas del Espíritu es porque están dominados por el Espíritu. Y luego Pablo dice, porque si la reflexión de la naturaleza pecaminosa domina tu mente, ¿será muerte? ¿Muerte física? No, muerte espiritual. Por eso ahora no tengo ganas de leer la Biblia, porque me preocupa más. Estoy más enfocado en los errores de la iglesia. Estoy más enfocado en los errores del hermano. Estoy más enfocado en las cosas de aquí, de la tierra, y no en las del cielo. Pablo dice, ocúpense en las cosas celestiales. Pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y si nosotros nos ocupamos en esas cosas, el resultado será vida y paz. Vida divina, vida espiritual. Si los creyentes ponen como su reflexión, si está dominada por la naturaleza pecaminosa, te voy a dar el resultado de ese pensamiento: muerte. Muerte. ¿Es importante lo que pensamos, crees tú? ¿Es importante? Vital. No solamente pensar, sino lo que pensamos, el contenido de nuestros pensamientos. Entonces vemos creyentes apagados, flemáticos, no flemáticos. Iba a decir algo. Delgados, flacos, apagados, famélicos. Gracias, Ricardo. Famélicos, espiritualmente hablando. Antes llegaban a las 10:30 y estaban ahí esperando el mensaje. Ahora, apagados. ¿Por qué? La mente. ¿Dónde está tu mente? Haber resucitado, busca las cosas de arriba. Volvamos a Romanos 6:11. ¿Se dan cuenta de la importancia del pensamiento? Pablo dice, consideraos. El tiempo presente indica una acción constante. Yo debo echar a andar mi mente. Ahora, debo estar considerándome, contándome a mí mismo. Yo debo estar constantemente considerándome a mí mismo como muerto. Porque lo dice del verso 1 al verso 10, verso 3, verso 6, verso 9. Muerto, 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 muerto. El verso 6 nos dice que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado para que el cuerpo sea destruido. Es decir, en otras palabras, el Señor con su muerte le quitó el poder absoluto. Antes era pecar y solo pecar. Ahora no estamos obligados a pecar. ¿Sabían eso? Entonces yo debo estar constantemente considerándome. El creyente, el Hijo de Dios, tú que estás ahí escuchándome, sentado en este salón esta mañana, tú eres creyente, tú tienes una mente. Tú eres responsable de lo que permites en tu mente. Tú eres responsable, no hay otro. Tú eres responsable de lo que permites entrar en tu mente. Tú eres responsable.
No puedes darte el lujo de descuidar esta cosa que es vital, de desechar esta verdad, de ignorar esta verdad, de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él murió, yo morí. ¿Y si lo ignoro? Alguien podrá decir, pero yo no me siento muerto, pastor. Yo no me doy cuenta que estoy muerto. Yo no me siento muerto. Y eso es porque puede que haya creyentes que primen las experiencias por sobre las verdades. O tal vez las emociones por sobre los hechos. Y que para él sea más importante lo que puede palpar que lo que puede creer. Hay creyentes que han sido educados en otros lugares que lo importante es sentir, es sentir. Hoy día sentí a Dios, fue un buen culto porque sentí a Dios. Lo sentí en mis emociones, me hizo cosquilla y lloré, pastor, y lloré. ¿Está muerto? No sé qué es eso, pero lloré. Hay creyentes que priman las emociones por sobre las verdades. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la palabra logizeste no es una palabra de la experiencia. No es una palabra de lo palpable o lo tangible. La palabra habla de hechos en el mundo espiritual, que no son visibles al ojo humano, no son medibles por patrones terrenales, no son algo que yo pueda ver, sino que son verdades eternas. Como les dije esta mañana, yo no he visto nunca a Dios y no lo vi esta mañana. No vi a Jesucristo en medio nuestro, pero yo sé que Él está con nosotros. ¿Sabe por qué lo sé? Porque su palabra me lo dice. Y la palabra de Dios me dice, Pablo, Romanos 6, versos 3, 6 y 9, me dice que yo he muerto. ¿Yo creo eso? ¿Lo creo? Porque una cosa es saber, yo le estoy dando información, pero ¿ustedes creen eso? ¿Ha pasado de aquí a acá? Porque si pasa acá, va a pasar a mis miembros, como dice el verso 13. Por eso es importante, hermanos, que yo no solamente sepa, sino que yo crea. Y sabe, quiero decirle algo, muchas veces yo no me siento muerto. Y mi experiencia me dice exactamente lo contrario, pareciera que nunca he muerto, pareciera que mi naturaleza pecaminosa está más viva que nunca. Ni les cuento el domingo pasado como a las 6 de la tarde, cómo me sentí el domingo pasado. Pensaba en el Pato y le decía, Pato, ni te aparezcas, Pato. Después del 5-1, era lo menos espiritual que ustedes pudieran creer de mí. Seguramente el pastor debe estar orando a las 6 de la tarde. Ni siquiera se me ocurrió orar a esa hora. Estaba pensando en un atentado a la sede de los O'Higgins esa tarde. A veces mi experiencia no tiene nada que ver con mi posición, pero mi experiencia no niega mi posición. Mi experiencia no niega lo que Dios ha hecho. ¿Sabe? Satanás le encanta exaltar nuestra experiencia. Claro, te crees cristiano. Va a la iglesia y mira. Va a la iglesia y mira lo que acabas de decir o hacer. Mira, va a la iglesia y eres hipócrita. Porque él exalta nuestra experiencia. Pero nosotros le decimos a Satanás, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Mi pecado no es mi vida, no soy lo que es mi pecado. Yo soy lo que Cristo es. He sido puesto en Cristo y estoy en Cristo.
Y Él ha comenzado una obra en mí y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Soy una nueva criatura. Mis experiencias no me dicen lo que yo soy. La palabra de Dios me dice lo que yo soy. Amén. Entonces, cuando Pablo dice, considérense muertos. Pastor, no me siento muerto. Cállate. Crea la palabra. Crea la palabra. Porque no es, mi vida es por fe. El justo por la fe vivirá. Y yo creo que la palabra de Dios dice que yo estoy muerto y estoy muerto. Y donde está Cristo estoy yo, sentado a la diestra ahora. Yo estoy sentado a la diestra de Dios. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, me pongo a creer en eso y le doy vuelta a mi mente, el Señor entonces me llena con su espíritu y me da el poder para vivir en esa verdad. Y ahí me da la capacidad de ser humilde, me da la capacidad de vivir para Dios. Me da la capacidad de presentar mis miembros a Dios, mi mente, mis pensamientos, mi voluntad, para presentarme a Dios. Aquí estoy vivo entre los muertos, como una nueva creación. ¿Cuántos son nueva creación? Por eso yo decía que este es un mensaje, creo que uno de los más importantes, porque es la clave para vivir nuestro cristianismo. Debo saber, pero debo considerarme. Lo que Pablo ha dicho son verdades eternas, incambiables, inmutables, irrefutables. Y ahora está, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo creo o no lo creo? Porque lo que yo creo se va a manifestar en lo que yo hago. Tan claro como eso. ¿Sí? Saber, considerar y presentar. Después Pablo nos va a hablar de presentar nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos. Estamos unidos a Cristo. Hemos resucitado a vida nueva. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos como esclavos al pecado. Sabemos, Señor, que Cristo resucitó de los muertos, por lo tanto ya no muere y la muerte no tiene señorío sobre él. De la misma manera, hemos muerto y la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Ayúdanos a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos. Cristo resucitó, venció la muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora ayúdanos a presentarnos como instrumentos de justicia, como vivos entre los muertos, como la extensión de Cristo, como Cristos en este mundo. Y no sirvamos nunca más al pecado como nuestro amo. Señor, bendice estas palabras, bendice este mensaje en nuestro corazón. Guárdalo, te pido.